Para hablar sobre el tema que acabamos de escuchar, señoras y señores, hemos invitado a Henry Cucalón, asambleísta por el Partido Social Cristiano. Bueno, se allanaron entonces a los vetos del presidente de la República. Bienvenido, asambleísta, ¿cómo está? Buenos días, un gusto como siempre estar aquí, gracias por la oportunidad. Saludo a todos los oyentes. Efectivamente, la Asamblea Nacional le entregó al país, creo y considero, una herramienta fundamental para que los operadores de justicia tengan un texto normativo que les permita ponerse del lado de las víctimas, no de los victimarios, y que se conviertan en un aliado de la seguridad ciudadana, que diría yo es la principal preocupación que tiene el pueblo ecuatoriano, lo que no deja dormir. En cuanto a la votación que hubo en las últimas sesiones del año pasado, hubo algunos allanamientos, es decir, acoger observaciones, muchos casos de forma del Ejecutivo, ratificaciones en textos originales de la Asamblea, pero fundamentalmente el texto en su parte integral y que tiene que ver con normas, como lo va a poner un ejemplo que fue ardorosamente debatido, de que en delitos flagrantes, es decir, lo que popularmente se dice con las manos en la masa, pero en delitos crasos, es decir, contra la vida, contra la integridad sexual, se puedan mostrar los rostros e identificar a las personas que han sido detenidas. Por citar un ejemplo, eso nunca fue observado, por tanto no había allanamiento y ratificación. Y le puedo decir algunas normas más que, reitero, bien aplicadas, pueden ser una herramienta eficaz de la justicia para con los ciudadanos. Asambleísta Cucalón, de todas estas reformas que se han aprobado, ¿cuál cree usted que más va a contribuir para mejorar la seguridad ciudadana, como usted dice, si es que los operadores de justicia hacen su trabajo? Mire, hay algunas. Procedo a citar algunos ejemplos, porque es una serie de artículos, insisto, normativas, pero si no hay convicción, si no hay honestidad, si no hay compromiso en la aplicación, será tinta en el papel. Voy a citar otro artículo que creo que le puede interesar a los distinguidos oyentes. Usted sabe que gran parte del problema es que no se llega a sentenciar a las personas que han cometido delitos execrables, delitos contra la vida. Pero los pocos que son sentenciados, esos que no son detenidos, que salen y entran como si estuvieran en su casa, se ven favorecidos con las medidas que se denominan de prelibertad, de régimen abierto y semiabierto. Bueno, hemos prohibido eso. Cuando haya sentencia en delitos contra la vida, cumplen integralmente la pena. Su rehabilitación debe ser total. A lo largo de toda la sentencia, le voy a poner un ejemplo, en asesinato agravado, son 40 años. Y ahí pueden salir justamente en libertad, no antes, porque la sociedad debe estar protegida de estas personas que evidentemente no son delincuentes comunes. No estamos hablando de robo famélico, etcétera, no, personas que han atentado contra la integridad y la vida de las personas. Entonces, insisto, hay una serie de cambios que consideramos que pueden ser, reitero, un instrumento eficaz para combatir el crimen. Ahora, el Parlamento acogió además este pronunciamiento de la Corte Constitucional en el sentido de que no procede la aplicación de la figura del comiso sin sentencia en los delitos sexuales. Explíquenos eso, por favor. No es en el tema sexual, prácticamente. No. Son no varias cosas. No. Y gracias por la oportunidad de poder expresarme. El presidente de la República vetó por inconstitucional algunos artículos, se remitió a la Corte Constitucional. Uno era el tema del comiso anticipado o comiso sin sentencia. Y me acuerdo hace algunos meses haber estado en estos micrófonos explicándole a la ciudadanía, porque se hizo una tergiversación. Se dijo en la Asamblea Nacional que no habíamos aprobado la incautación de los bienes de los corruptos. Cuando la incautación, que es una medida cautelar, existe en la época de mi abuelita, o no decir hasta mi tatarabuela, por así decir, sino con qué diablos le incautaron los medios a la familia Isaías. O usted no ha escuchado de una palabra que se llama medios incautados, por citar un ejemplo. No, lo que nosotros propusimos fue como una medida ante este legítimo clamor que tiene el pueblo de que los juicios demoraban mucho y no se podían recuperar los bienes, porque actualmente existe el comiso en la sentencia. Bueno, nosotros, en base al derecho comparado, al Tribunal Europeo de Justicia, entre otros, pusimos un comiso anticipado de bienes en la etapa de juicio.
El presidente de la República, el Ejecutivo, nunca estuvo de acuerdo con eso, lo vetó, lo mandó a la Corte. La Corte dijo que faltaba una correcta instrumentación del tema y lo tiró abajo. Pero al mismo tiempo que el presidente de la República puso un texto alternativo, que es poner la venta anticipada del incautado. Venta anticipada del incautado, no la incautación que ya existe. La Corte no lo aceptó porque dijo que no podía tramitar textos que no han sido conocidos o aprobados por la Asamblea Nacional. Corolario con esto, y que nos quede reflexión a todos, inclusive cuando nosotros por mejor hacer queremos implementar normas en lucha ante la corrupción. No se puede atentar contra la presunción de inocencia, que es una garantía fundamental. Sin duda alguna hay que respetar el debido proceso y le queda la cancha a los jueces, a los fiscales, con las normas que actualmente existen, actuar con celeridad y con honestidad para poder, dentro de un proceso penal, por cohecho, por peculado, por concusión, por lavado de activos, etcétera, poder recuperar en el mismo proceso los bienes que han sido fruto de la corrupción. Pongo un antecedente. En la actualidad, en el marco jurídico, en uno de los pocos delitos, por no decir el único, creo, que se puede rematar lo que se incauta en una fase preprocesal es en delitos por narcotráfico. ¿Ya? Todo lo demás tiene que ser con la sentencia, que también lo entiendo. Hasta cierto punto, la persona, hasta que haya la sentencia, es inocente, ¿no? Es la presunción de inocencia que se denomina. Ahora, la segunda parte de mi pregunta se refería a que también se acogió este juzgamiento en ausencia de los responsables de los delitos sexuales de niños y adolescentes. La Corte dictaminó que nuestra propuesta de reforma legal de poder juzgar en ausencia contrariaba la Constitución. Exacto. Porque eso debe estar expresamente establecido en el marco constitucional y por eso no se puede aprobar. Y obviamente los fallos de la Corte son obligatorios, son vinculantes y así lo incorporamos en nuestro informe y no es parte del tema. Nosotros creíamos que era un avance, hicimos una interpretación por mejor hacer, pero obviamente la Corte no lo aceptó y no es parte de la reforma legal. Tendría que ser a nivel de Corte, a nivel de Constitución en la práctica. Asambleísta Cucalón, esta reforma al COIP recoge de cierta manera una parte de los valores o de los principios que planteaba esta ley Rivas, que era aceptada por la ciudadanía y que lamentablemente no logró su aprobación en la Asamblea y se declaró inconstitucional. ¿En qué medida estas reformas al COIP recogen el espíritu de esta ley que buscaba el tener este registro de violadores? Es correcta su apreciación. La Asamblea Nacional por unanimidad aprobó la ley Rivas, registro de abusadores, violadores sexuales de niños y adolescentes. Por mejor hacer, fue un debate interesante. Siempre estos debates jurídicos puede haber contrastes o dudas en cuanto a su constitucionalidad, inclusive cuando hay grandes consensos. La Corte, porque el presidente la vetó, consideró que atentaba contra el derecho de rehabilitarse las personas al estigmatizarlas supuestamente al no poder trabajar. Nuestra posición es que no se le impedía el trabajo a la persona, que una vez cumplida su pena, se tiene que reinsertar en la sociedad, porque la limitante solo era en áreas de influencia o de trabajo o que de contacto con niños, jóvenes, adolescentes. Nadie estaba diciendo que no podía trabajar en otro lado, porque hubiera sido evidentemente inconstitucional. Pese a ese choque de visiones que hubo con la Corte Constitucional que tenemos que allanarnos, justamente en mi presentación en el Código Penal, le expliqué a la ciudadanía que en el Código habíamos aprobado un texto conceptualmente igual, con el mismo espíritu de la ley Rivas. Es decir, la persona, el abusador, el violador sentenciado, en la misma sentencia se le pone la prohibición de ejercer cargo, profesión u oficio en contacto relacionado con menores. Ya no es el registro per se. Esto me llamó a mí a una reflexión. Si el Ejecutivo vetó esta norma en ley Rivas, ¿cómo así no la vetó en el Código Penal? Entonces, o no era congruente el tema, o a lo mejor por razones políticas, pienso, puedo estar equivocado, a lo mejor el veto era porque fue un diputado que no era del oficialismo, en este caso la asambleísta Cuesta, Lourdes Cuesta, o alguna cuestión de carácter de cálculo político, no sé. Lo importante, para la sociedad, para quienes nos escuchan, para las madres, para los jóvenes, existe una normativa que es una clara señal a favor de la sociedad, a favor de las víctimas y que los operadores de justicia tendrán que ejecutar.
¿Se allanaron ustedes a este endurecimiento de las penas para el agiotismo o el agiotaje? ¿Cómo es esto? A ver, el agiotaje ya existe en la actualidad. Lo que se hizo acogiendo un allanamiento del Ejecutivo es eliminar el tema del suero de leche, que fue introducido en el último momento, en el último minuto en la aprobación del código. Recuerde que lo que hicimos hace 2 semanas fue el tratamiento ya de los vetos, porque el agiotaje ha existido hace muchísimos años en productos de primera necesidad, ¿no? Ya, correcto. Y en lo que tiene que ver con el contrabando de combustible, también allí hay un endurecimiento de las penas y una clasificación. Sí, exactamente, y tomando en cuenta todo lo que tiene que ver con una imprecisión que existía con las provincias fronterizas, ¿Ya? Pudo haber existido una incorrecta lectura o mensaje de que estamos favoreciendo justamente al contrabando, y se hizo esa rectificación vía allanamiento. ¿Y cuál es el cambio aquí? El cambio justamente que es un delito que está absolutamente penado, que no hay duda alguna. Hubo una imprecisión en la aprobación y se lo está poniendo como debe ser. Quiero hacer una aclaración. Estas reformas no son básicamente endurecimiento de pena en general, porque muchas veces se dice hay que endurecer las penas. Actualmente con el COIP, aprobado en el año 2014, asesinato con agravantes son 40 años. Violación con agravantes es 29 años. El gran problema y el gran reclamo que hacen en la calle los padres de familia, las madres, es que no se llega a la sentencia, que justamente las personas que han sido detenidas han sido soltadas con liberalidad, por decirlo menos, y eso ya es un compromiso de las cortes, un compromiso de los jueces, de los fiscales. No es un tema de herramientas jurídicas, las tienen en la actualidad, por eso se tiene que actuar en compromiso con la sociedad, viendo siempre a las víctimas y no a los victimarios. Aprobaron también, no sé si ya podemos cambiar de tema, porque sí. Aprobaron la ley de emprendimiento e innovación. ¿Cuáles son los aspectos relevantes de ayer justamente en el reinicio de las actividades legislativas de forma unánime, la Asamblea le dio un mensaje justamente a estas personas que a su cuenta y riesgo, con ese desafío, toman la decisión de emprender una actividad, en este caso un negocio, una actividad comercial, de los que se van a ser los futuros empleadores y por tanto los generadores de empleo. Creemos que el Estado debe apoyarlos, debe fomentar la iniciativa privada, no asfixiar justamente al sector privado. Hay varios lineamientos en esta ley, considero absolutamente positiva, que va a dar el marco necesario. Usted me dirá, la iniciativa, el emprendimiento, nace de las personas, de la decisión, de la convicción, del riesgo, pero nunca está de más tener un marco que esté a favor del tema, que tenga regímenes de contrataciones especiales, por poner un ejemplo, que vaya en la línea de los incentivos, que tenga claro de que el Estado debe estar para apoyar, jamás bajo ningún concepto para estrangular a esta iniciativa privada. Asambleísta Cucalón, para finalizar, quiero su opinión respecto a una polémica que se ha generado a raíz de la renuncia del embajador del Ecuador en los Estados Unidos, Francisco Carrión. Allí hubo una polémica en el sentido de que el gobierno dice que le pidió la renuncia, el embajador Carrión dice que él primero presentó la renuncia y que lo hace tomando en cuenta su desacuerdo con los vuelos de vigilancia que desarrollan los Estados Unidos en territorio ecuatoriano. ¿Qué afecta soberanía? En cuanto a lo formal, un gobierno tiene la absoluta capacidad de nombrar en el servicio exterior a las personas que consideren que son de su confianza. Los embajadores son de libre remoción del presidente de la República. Eso en cuanto a lo formal. En lo personal considero que el embajador Carrión, que ha sido canciller de la República, es uno de los hombres más preparados en el servicio exterior que tiene el Ecuador. Tengo el mejor de los criterios de él. Lo conozco, lo he visto en actividades. Estuve en el año 2018 en Washington en una misión justamente del Estado ecuatoriano. Una persona inteligente, una persona responsable, una persona preparada. He leído por la prensa ciertos comentarios en la línea de lo que usted establece. Quisiera ver cuál es la versión oficial del gobierno. Insisto, más allá de que salga o no, porque esa potestad la tiene el presidente. Yo no lo hubiera tomado porque creo que es un buen embajador, pero ya esa particularidad del supuesto hecho por el cual hay esta diferencia entre el que él renuncia o lo cesan, en pocas palabras, es un aspecto ya de carácter administrativo. La gran inquietud que nosotros debemos tener es por qué una persona de los antecedentes
del currículum del embajador Carrión ha dejado de pertenecer al servicio exterior. No dudo de la potestad del presidente. Ojo, eso no, para mí no está en discusión, sino lo que se denomina el sentido de la oportunidad. Y que valga la aclaración, más allá que puede haberlo hecho por las calendas griegas, porque los funcionarios de libre promoción no tiene que uno justificar el por qué la toma. Ojo. Pero él advierte que es por su desacuerdo con los vuelos de... Él lo ha manifestado. Y como yo no soy opinólogo de todas las cosas que no conozco y me gusta siempre ver el contexto y los antecedentes, esa aseveración de una persona, insisto, con credenciales, una persona reputada y seria, yo quisiera saber también cuál es la versión oficial del gobierno nacional, porque es un tema que tiene que ver con la política exterior que nos atañe a todos. Muchas gracias, asambleísta. A ustedes, como siempre, gracias por la oportunidad. Henry Cucalón, asambleísta del Partido Social Cristiano, estuvo aquí en Punto Noticias. Volvemos.